Jerusalén. Y el tema del mensaje hoy es el camino hacia Jerusalén. El camino hacia Jerusalén no fue fácil para Jesús. Fue un camino lleno de polvo, pero también lleno de una gran expectación. Cada paso que daba hacía un eco en el cumplimiento profético. Cada milla caminada lo movía hacia la cruz. Y en medio de ese Via Crucis, el pueblo cantaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Domingo de Ramos fue más que un desfile religioso. Fue una declaración profética. Fue un comienzo del más importante viaje en la historia de la humanidad. El Domingo de Ramos fue un paso importante hacia la cruz. Fue un paso importante hacia la crucifixión. Y fue un paso importante hacia la tumba más tarde, hacia la salvación del mundo. El camino a Jerusalén fue el camino hacia nosotros. El camino que llevó Jesús en este desfile religioso fue el camino hacia nosotros. Fue el camino hacia nosotros. Fue el camino hacia la esperanza. Fue el camino hacia el perdón. Fue el camino hacia la demostración de amor que jamás nadie ha hecho nunca. El camino a Jerusalén no fue un camino fácil para Jesús, porque este camino lo conducía a la muerte. Fue el camino del dolor, fue el camino de la traición, pero este camino también nos abrió las puertas de la vida eterna. Ahora nosotros, 2000 años después, podemos decir confiadamente y agradecido, darle gracias a Jesús por esa determinación de caminar, de determinar ir por ese camino, aun y que sabía que lo conducía a la misma muerte. No sé si usted se ha puesto a pensar en algo. 5 días más tarde Jesús iba a morir. 5 días más tarde Jesús iba a morir. Ese era el domingo. Él moría el viernes. Imagínese usted si alguien supiera que en 5 días muere. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si la ciencia médica nos dijera: en 5 días te vas a morir. ¿Tendría aliento aquella persona? Una persona al saber que le faltan días para morir. Jesús ya sabía que el viernes era el día de su crucifixión. Sin embargo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sin embargo, fue y caminó el camino que lo conducía a la crucifixión. Cada paso, cada milla que daba, lo estaba acercando a la crucifixión. Ir a morir en lugar de nosotros. Ir a morir en lugar de toda la humanidad. Ahora, gracias al Señor, nosotros podemos levantar las manos de alegría y de contentamiento y de agradecimiento a nuestro Padre por enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Yo no sé si eso no es mucho para usted, pero para mí eso representa mucho, de que alguien que no debía nada, alguien que no había hecho pecado, murió en lugar de nosotros que somos pecadores. Aleluya, eso es demasiado grande y hay que estimarlo. Por eso detengámonos en este episodio en la vida de Jesús. Mucha gente quizás piensa que esto solo se hace en el mundo católico. No, está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí la importancia que tiene este episodio. No lo menospreciemos. Esta era el comienzo del final de su vida aquí en la tierra, para después resucitar al tercer día. Y lo hizo en medio de una gran expectación religiosa en la ciudad de Jerusalén.
Ese camino que lo conducía a él a Jerusalén también conducía a miles y miles de fieles religiosos de toda Palestina que iban a celebrar a Jerusalén la fiesta de la Pascua. Se estima que alrededor de 2.5 millones de judíos estaban en Jerusalén, a la entrada de Jerusalén y en toda la ciudad, porque empezaba la celebración de la fiesta, la Pascua, la más importante en el calendario judío. Y Jesús precisamente busca y separa ese día para hacer esta entrada triunfal de ir a Jerusalén. Dos aspectos nada más quiero compartir en esta tarde. El hecho de que Jesús decide ir a Jerusalén. Jesús decide ir a Jerusalén. Si usted ve el versículo 1 del capítulo 21, dice: cuando se acercaron a Jerusalén. Pero más abajo en el versículo 10 dice claramente: cuando entró él en Jerusalén. Jesús decide ir a Jerusalén, aún y sabiendo que en 5 días moriría. Jesús bien pudo regresarse. Jesús bien pudo retroceder y no ir más a cumplir con la misión de su Padre. Sin embargo, Jesús fue alegremente a Jerusalén. Esta no fue una decisión repentina, no fue un plan de último momento, sino algo que había preparado de antemano. Desde que Jesús nace, Él sabía que Él había nacido para morir por cada uno de nosotros. Es un cumplimiento profético del Antiguo Testamento para cumplir así con la voluntad del Padre. Todo lo que habla la palabra acerca de Jesús son cumplimientos, hermanos. Cumplimientos bíblicos. Si usted ve Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla precisamente muchos años antes. Zacarías el profeta profetiza acerca de este episodio, de que Jesús iba a ser montado en un pollino e ir a Jerusalén. Está la profecía bíblica. Son cumplimientos bíblicos los que estamos viendo aquí. Aunque este viaje a la ciudad de Jerusalén no era fácil para él, sin embargo decide ir por este camino que lo acercaba más a su crucifixión, lo acercaba más a su tumba, y nada le iba a detener, porque el camino, porque ese mismo camino nos abría también las puertas de la salvación a todo el mundo. No dudó en ir a ese camino, porque estaba seguro que 5 días más tarde moriría por el pecado de toda la humanidad. Y a eso era lo que él había venido. Era el momento cumbre de su ministerio. Tenemos mucho que aprender de este episodio en la vida de Jesús. Que no solamente lo vamos a dejar ahí como una historia plasmada, Pastor Mendoza. No solamente lo vamos a dejar ahí como una historia y cantar el Hosana, el hijo de David. No, hay que sacarle los principios pertinentes espirituales para nosotros. ¿Qué nos enseña esto de Jesús? Nos enseña precisamente el camino de la negación. El camino nos enseña el camino del compromiso. Con esto nos enseña que el camino cristiano no es un camino fácil. Encontraremos aprobación de un sector de la gente, pero también rechazo y burla de otro sector, como vamos a ver más adelante. Nos enseña el camino de la negación al yo, de la negación a mis propios intereses. Si por Jesús hubiera sido, no hubiera ido, porque iba a morir. Sin embargo, Él pagó el precio de la muerte para salvarnos a nosotros mismos. Eso habla del carácter, eso habla de la determinación de morir al yo para hacer la voluntad del Padre. Y ese es un mensaje para la iglesia.
La iglesia de los últimos días que se niega a pagar el precio. La iglesia de los últimos días que se niega a negarse a sus propios intereses por hacer la voluntad de Dios. Miremos a Jesús en el domingo de Ramos. Es tiempo de que abramos nos resucitará y saldremos victoriosos en su nombre. Gloria a Dios. Es la muerte del yo, es la muerte de mis intereses, es la muerte de mi orgullo, pero es precisamente eso lo que tiene que morir para que crezca Jesús en nosotros. Ese fue el primer aspecto que Jesús decide ir a Jerusalén. El segundo aspecto que queremos compartir en esta hermosa tarde ya es la entrada triunfal y la reacción del pueblo de Jerusalén. La entrada triunfal y la reacción del pueblo de Jerusalén precisamente al desfile que hizo Jesús con sus discípulos y toda la gente que lo iba exclamando. Todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía de Zacarías. Siempre tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que hacer nuestra parte para que se cumpla lo que Dios dijo acerca de nosotros. Si Jesús no decide buscar ese pollino prestado e ir y determinarse ir a Jerusalén, no se cumple la profecía. Hay gente aquí que carga profecía de parte de Dios. Hay gente aquí que carga palabra, que Dios le dio una palabra, pero no hacen nada para que esa palabra se cumpla. La palabra, la Biblia dice que usted y yo tenemos que hacer nuestra parte para que la profecía, para que lo que Dios dijo acerca de ti se cumpla en tu vida. Tenemos que hacer algo. Jesús hizo su parte para que se cumpliese lo que dijo Zacarías capítulo 9 versículo 9. El burro tiene que estar desatado para que pueda servir al Señor. Leímos la historia. Le dijo el Señor a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está al frente. Ahí van a encontrar una asna con su hijo. Están atados. Les dijo el Señor: desátenlos y tráiganlos. Y les dio una contraseña, esa que ponen en los teléfonos, esa que algunas esposas no saben la contraseña del teléfono de su esposo, porque algo están escondiendo. Pero Jesús les da una contraseña, hermano Eddie, a los discípulos. La contraseña era que si los dueños de los asnos, de la asna y del burrito, le preguntaban: ¿qué quieren ustedes? La contraseña era: el Señor los necesita. Esa era la contraseña. El Señor los necesita. Cuando esa gente escuchó eso, entendieron que realmente era que Jesús los estaba enviando. Jesús tenía muchos amigos, además de sus discípulos. Jesús tenía la amistad que tenía con la familia de Lázaro, de Marta y de María. La amistad que tenía con el dueño del aposento alto donde celebró la última cena. La amistad que tenía con los dueños de esta burra y de este burrito. Daban todos los recursos para que Jesús los usara. Y bendito es aquella persona que pone sus recursos para el uso del reino de Dios. Bendita aquella persona que decide, que determina servir a Dios en algo. Yo te quiero decir algo: el burro no podía servir si estaba atado. Hay que desatarlo para que sirva al Señor. Le dio la directriz: desátenlo, porque un burro atado no sirve. Los burros atados no sirven. El Señor lo necesita. El Señor necesita a la iglesia a tiempo de restauración para salvar estas ciudades.
El Señor necesita tu familia para predicar el evangelio en tu casa. El Señor necesita tu casa para abrir un grupo de conexión ahí. El Señor necesita la iglesia para cumplir la misión de salvar estas ciudades. Es así. El Señor los necesita. Le dijo a los dos discípulos: el Señor los necesita. Te lo vamos a regresar. Qué privilegio de este pollino, ¿verdad? Porque aunque Mateo menciona que era la madre y el hijo, y a los dos lo llevó, porque quizás llevar al pollino solo iba a ser un problema. Alguien dijo: ¿por qué Jesús trajo a la burra y al burrito, a su hijo? Quizás porque la madre, al ver que su hijo se iba con unos extraños, por eso Jesús dijo que vengan los dos, pero el que usó Jesús fue el pollino, un burro que nadie lo había usado. 0 millas para Jesús. Sí, porque a Jesús se le da lo mejor. 0 millas. Nadie lo había montado. Usted busca la historia, nadie lo había montado antes. Era un burro 0 millas. Imagínense la velocidad de ese animal. Estaba de apullón, como dicen, como el carro nuevo ese, de apullón. Pero Jesús nos necesita desatados. Jesús quiere que la iglesia de Restauración se desate en voluntad para servir esta ciudad. Jesús quiere que la iglesia de Restauración se desate, que se desaten los burros, que se desaten. Amén, dijo. Bendito sea Dios. Porque atados no le servimos al Señor. Cuando Lázaro salió fuera de la tumba en el día de que le tocó su resurrección a Lázaro, después de 4 días de haber muerto, Jesús dio la orden con el poder de su palabra: Lázaro, sal fuera de esa tumba. Y dijo: remuevan la piedra que está ahí. Él la pudo remover, pero también está implícito la necesidad de colaboración del hombre para que el milagro de Dios se cumpla. Jesús dijo: remuevan la piedra. Y Lázaro salió vendado. ¿Y qué dijo Jesús? Desátenlo y déjenlo ir, que vaya a comer. Porque tenía 4 días de estar ayunando. Desátenlo. ¿Por qué? Porque imagínense Lázaro atado, hermano. No, Jesús quiere que todos nos desatemos y que nos propongamos servir al Señor, porque el Señor los necesita, como dijo aquí en la historia del burrito. Jesús necesita la juventud para salvar a los jóvenes de estas ciudades. Jesús necesita a los niños para salvar a los niños de estas ciudades. Jesús necesita a los hombres y a las damas para salvar esta ciudad. Claro que sí. Habla de un desfile completamente diferente a los que hacían los romanos. Usted sabe que muchos comentaristas hablan de que los romanos, al ver el alboroto, usted sabe que los soldados romanos estaban sobre Jerusalén. La misión de ellos es resguardar la ciudad para que nadie se subleve, para que nadie se rebele en contra de la autoridad del César. Entonces ellos estaban completamente vigilando cada detalle en la ciudad de Jerusalén, y más en este tiempo de fiesta, que ya empezaba la fiesta de la Pascua, donde 2.5 millones aproximadamente de judíos estaban en Jerusalén. Y cuando los romanos miran el alboroto de aquella gente que venía delante y detrás de Jesús, empezaron a preocuparse, porque pensaban que era algo mayor, pensaban que era una rebelión mayor que venía en contra, o a protestar en contra de la autoridad del César. Y dice uno de los comentaristas: cuando los soldados romanos se dieron cuenta quién venía y en qué venía, empezaron a despreocuparse, a decir: no tenemos nada que vigilar.
Dejen esa pobre gente, dejen ese hombre que viene montado en un burro 0 millas, déjenlo que vaya hacia donde él quiere ir, no nos preocupa nada. Era un desfile completamente diferente, porque los romanos hacían su propio desfile. El día que los romanos, el ejército, pensaba condecorar y honrar a sus capitanes, no iban en burros, hermanos, no. Dice la historia que iban en caballos de oro, con caballos blancos, con bandera, el ejército delante y el ejército detrás. Y esto que ellos estaban viendo era algo insignificante, completamente diferente, porque si Jesús hubiera querido ir en un carro de oro, hubiera ido en un carro de oro, pero Jesús fue a cumplir la profecía de su Padre. No iba nada más que a cumplir la profecía. Y la profecía decía, Zacarías, que era un hijo de una burra, era un burrito, hermano. Eso decía la profecía. Completamente diferente. Este desfile de Jesús en su burrito prestado, le seguía gente humilde. Y yo me imagino ahí, pastora, los cojos que él había sanado. Yo me imagino ahí los ciegos que él le había recobrado la vista. Yo me imagino ahí los leprosos que él mismo había sanado. Yo me imagino la familia de los que resucitó en su ministerio. Yo me imagino a los endemoniados que estaban ya cabal en su juicio final, en su juicio cabal, siguiendo al Señor. Esta era el tipo de gente que iba adelante, iba detrás. Eso sí, esa gente llevaba una actitud positiva. Esa gente iba cantando. No solamente iban detrás ni delante. Dice el relato bíblico claramente que cuando empezaron a entrar a Jerusalén, esta gente cantaba: Hosana, bendito el Hijo de David, bendito el nombre del Señor, que bendito el que viene en el nombre del Señor. Es que cuando el Señor te ha sanado, es que cuando el Señor te ha salvado, no te puedes quedar callado. Tú caminas y caminas por el camino que Él mismo iba caminando. El camino hacia la muerte, el camino hacia Jerusalén. Eso representa ese desfile completamente a los desfiles romanos. Y la reacción de un sector de la ciudad de Jerusalén. La reacción de un sector de la ciudad de Jerusalén nos enseña que la humanidad es de naturaleza voluble. Esto le pasó a Jesús, porque en los últimos versículos, en el versículo 10, hay un sector ahí que no saben de quién se trata, quién viene en ese burrito. Hay un sector ahí que preguntaron, que no saben nada acerca o ignoraban la profecía bíblica. Por eso le dicen: ¿y este quién es? Como quien dice: ¿y este que vende? Dicen en mi pueblo, ¿verdad? Cuando hay alguien que se alborota y eso, la gente dice: ¿y este que vende o esta que vende ahora? Mire lo que dice el versículo 10, 21:10. ¿Y este? ¿Quién es este? ¿Cómo van a tratar a Jesús este? O el fulano, o este. Eso no se puede decir así. Este es el Rey de Reyes. Este que iba en ese humilde burro prestado es el Señor de señores, es el Rey de la gloria, es el Salvador del mundo. ¿Y quién es este? Mateo 21:10. ¿Quién es este? Y el 11 dice claramente que alguna gente le respondía: este es Jesús, el profeta que viene de Galilea. Pero mire lo voluble que es el ser humano. Esas voces, y muchas de ellas, muchas de esas voces que quizás exclamaban al oír los gritos de la gente humilde que iba detrás y delante de Jesús. Usted sabe que a veces la gente se une a los coros en las manifestaciones nada más por oír algo, escuchan algo y también van y aplauden y se unen al coro del grito de las manifestaciones, de los desfiles, nada más sin saber nada, pero ellos se unen.
era como la gente humilde, como los discípulos y todos los que venían con Jesús desde afuera de Jerusalén, iban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El cielo y la tierra y la gente humilde se estaban uniendo a exclamar quién era realmente el que iba montado en ese burro. Y quizás alguna gente se unió, pero esa misma gente que gritaba Hosana, 5 días más tarde gritaban también en el palacio de Pilato, diciéndole: crucifíquenlo y saquen a Barrabás de la cárcel. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se les había olvidado ya que 5 días antes estaban exclamando al rey, estaban dando gloria al Señor. Y Hosana quiere decir eso: salve Señor, sálvanos Señor. Y es que realmente en forma de canto era la oración del pueblo de su angustia, diciéndole al Dios del cielo: Señor, sálvanos a través de nuestro Señor que va aquí, sálvanos ya Señor. Era una oración de angustia del pueblo judío que entendía que la profecía se estaba cumpliendo. Sálvenos ahora Señor, en alusión del Salmo 118 versículos 25 y 26. Usted lo puede leer y darse cuenta de que no solamente Zacarías profetiza esta entrada. Esta celebración del Domingo de Ramos nos lleva a reflexionar en nuestra vida espiritual. Debemos de hacer una autorreflexión. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo vives en este momento? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo miras? ¿Qué concepto tienes del cristianismo? ¿Eres un cristiano que disfruta de las emociones del momento cuando alguien es motivado temporalmente por el entusiasmo de las ovaciones a Jesús y te unes a los cánticos que alaban y exaltan el nombre del Señor, pero que cuando esos cantos y esas alabanzas paran, batallas con tu compromiso con Dios? ¿Qué tipo de cristiano eres? De ese que el día domingo estaba diciendo sana y el día viernes crucifíquenlo. Hay mucha gente que canta hosana en el templo y después niegan a Jesús con sus hechos. ¿Qué tipo de cristianismo eres? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Esta palabra, este episodio en la vida de Jesús nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, hermanos. No es un episodio cualquiera, no. Es un episodio determinante en la historia de la salvación del mundo. Y cada paso que Jesús iba dando a Jerusalén lo estaba acercando más a la crucifixión y a la muerte y a la tumba. Por lo tanto, debe de haber una autorreflexión en nuestras vidas. Cuando las alabanzas y las fiestas pasan, luchas por mantener tu compromiso con Dios. Pues hoy es un gran día para hacer una decisión determinante en tu vida espiritual. Hoy es un gran día para hacer una decisión determinante en tu vida espiritual. Porque Jesús mismo se da cuenta de la polarización de las actitudes del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y Lucas nos narra este episodio de lo que Jesús hizo cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Podemos ver ahí Lucas capítulo 19, si vamos ya para terminar ahí. Nos narra la historia. Gracias, hermano. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, cuando la miró, Jesús lloró sobre la ciudad. Se conmovió el Señor. Como cuando llegó a la tumba de Lázaro, que también, cuando llegó a la aldea, de Betania, que sus hermanas estaban ahí, la gente de Betania estaba ahí. Dice la Biblia que Jesús lloró. Y aquí también dice la Biblia que Jesús lloró, conmovido profundamente por ver la ciudad de Jerusalén. Y esto fue lo que dijo: oh, si también conocieres a lo menos en este tu día, para que lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
La gente estaba completamente aislada de este episodio. La gente importante, religiosa, estaba más bien enfocada en realizar, en empezar la fiesta de la Pascua. Pero Jesús dice: porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te van a estrechar, les dice Jesús. Y el verso 44 dice: y te derribarán a tierra, Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por el religioso, ignorando y rechazando completamente toda causa. Pero eso nos identifica a nosotros. Jesús está llorando por la condición espiritual de muchos que están en esta tarde. Porque Jesús los ve como batallan con el pecado. Jesús los ve como batallan. Jesús los ve como están decidiendo en su vida espiritual. Pero hoy hay una esperanza y una puerta abierta. Hoy podemos decidir. Hoy podemos tomar decisiones importantes que van a marcar el resto de nuestra vida espiritual. Hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí para ministrarnos a nuestra necesidad. No para señalarnos y no para levantarnos. Hoy es Domingo de Ramos. El camino hacia Jerusalén no era un camino fácil para Jesús. Era un camino que cada paso que daba lo acercaba a la cruz, lo acercaba a la tumba, por el amor que te tiene a ti. Y ese mismo amor todavía está intacto. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y pasemos al altar unos minutos para ser ministrados por su Espíritu Santo. Ven, corre al altar. Deja que Dios te ministre en esta hermosa hora.